Feliz tarde, estimados amigos. Les habla el abogado Camilo Hurtado Lores desde el programa Tu Situación Legal. El tema escogido para hoy se refiere al documento público, que es una denominación que corresponde a una clasificación general que tiene 3 categorías. La primera de ellas es casualmente este denominado documento público al que nos hemos referido. En segundo lugar, el documento privado, donde no interviene ningún funcionario ningún funcionario público. Y el documento público administrativo es el que emana de un funcionario de la administración pública en el cumplimiento de sus funciones. Este último documento tiene presunción de certeza y solamente puede ser destruido o descalificado por una prueba en contrario. El documento público que aparece con esta denominación en la legislación venezolana, nos referimos a la legislación venezolana porque estamos haciendo este programa casualmente desde este país, y en el artículo 1357 del Código Civil se define de esta manera: el instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. Vamos a tomar o de manera principal el documento registrado, porque a veces desconocemos cuál es la función de un registrador. Nosotros acá en Venezuela tenemos varios tipos de registros: registro público, registro mercantil, que se rigen por una sola ley, que es la ley de registros y de notariado. También existe, por ejemplo, los registros civiles, que ya están regidos por otro tipo de ley. Y tomamos de esta norma que hemos leído fundamentalmente lo que se refiere al registro, por la importancia en la actividad que tiene, sobre todo en los negocios jurídicos relacionados con la compra-venta de inmuebles. Estamos hablando de parcelas de terrenos, lotes de terrenos, inmuebles constituidos inmuebles tales como viviendas, como locales comerciales, como galpones, hoteles, edificios, que deben, por la misma disposición del Código Civil, ser registrados. Todo lo que son documentos inmuebles deben cumplir con la formalización del registro. Y ya vemos que este funcionario, como parte integrante en la formación del contrato, y quien da fe de lo actuado, es lo que hace que el documento sea tenido como público, que es un documento fehaciente, que hace plena prueba, y que es lo más importante, la realización de este documento hace plena prueba tanto entre las partes como respecto de terceros. Hay que señalar que en un documento privado es una prueba también, la prueba escrita, un instrumento probatorio, pero solamente este documento o contrato privado hace efectos o tiene fuerza entre las partes, no es oponible a terceros. ¿Cuál es el riesgo de ello? Que si yo actúo como vendedor en un contrato de compra-venta y otra persona como vendedor, este contrato solamente surte efecto entre nosotros dos. Y si alguno de los dos fallece, entonces la operación quedaría en el aire, distinto
ocurre cuando el documento es registrado, cuando cumple la obligación que establece la norma, que establece la ley, el ordenamiento jurídico que debe ser protocolizado, inscrito en el registro público del lugar donde aparece o donde está ubicado el inmueble. Entonces, decíamos que el registrador, que es la figura pública o el funcionario público que estamos tomando como ejemplo para explicar este tipo de documentos, porque juega un papel muy importante en lo que se refiere a la venta de inmuebles, realiza una labor muy importante, distinta a la que pudiera realizar el notario público. El notario público tiene una función específica que es la fe de determinados actos, pero no se limita a comprobar que esos hechos son reales. Por ejemplo, puede certificar que una persona fue a la notaría, hizo una declaración de voluntad y plasmó su firma. Eso simplemente, pues, su actividad se limita a eso, y en un contrato, bueno, llegaron las partes, estamparon su firma y solamente se verifica eso, no se verifica el contenido del documento como tal. En cambio, el registrador sí juega un papel activo. El Código Civil nuestro, venezolano, indica pues que debe tener ese tipo de contrato de venta de inmuebles, o incluso de otro tipo de documentos que se vayan a registrar, la identidad de las personas, describiendo algunas características, si es mayor de edad, la profesión, etcétera, algunas cosas. Y con relación a los bienes inmuebles, pues determina que deben señalarse sus características, por supuesto la naturaleza de la oposición, y un aspecto muy importante como son sus linderos, que en otra oportunidad hemos dicho que debe fijarse con precisión para que no exista dudas del el bien sobre el cual nos estamos refiriendo. Incluso esa norma que aparece, que indica que debe contener un documento que se va a registrar, también la encontramos en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de los registros y de notariado de Venezuela, en su artículo 48, donde hace hincapié que toda inscripción que se haga en el registro público relativa a un inmueble o derecho real deberá contener indicación de la naturaleza del negocio jurídico, identificación completa de las personas naturales o jurídicas y de sus representantes legales, descripción del inmueble con señalamiento de su ubicación física, superficie, linderos, e incluso habla del código catastral. Entonces, el registrador debe estar pendiente de que se cumplan todos esos requisitos. De allí que el registrador forma parte en la realización de ese contrato que se está realizando, porque tiene que dar fe de que en efecto los datos, esos se corresponden, y que la persona que está vendiendo, en el ejemplo que estamos colocando, es el verdadero propietario que puede realizar ese acto, ese negocio jurídico. Y de esa forma obtenemos un documento público que hace efecto entre las dos partes y que es oponible a terceros y que nos va a servir de título de propiedad del inmueble que estamos obteniendo o que estamos adquiriendo, bien sea por título oneroso o por título gratuito, si se trata, por ejemplo, de una donación. Bueno, en el municipio donde yo vivo en Venezuela no se acostumbra a registrar inmuebles, es decir, construcciones que no tengan terreno propio. En otros municipios, sí, de la misma entidad federal, se registran lo que denominamos nosotros títulos supletorios, que pudiéramos explicar lo que es esto en otra ocasión, pero que por lo general carecen de un
de un terreno, de una parcela de terreno, de un lote de terreno propio. Puede ser que sí lo tenga, si lo tiene, pues se hace el título supletorio o una declaración de construcción en una notaría o directamente en el mismo registro y se procede a registrar ese título de construcción o ese título supletorio porque ya tiene un terreno propio que ampara esa inscripción en el registro. Entonces decíamos que es preferible adquirir un inmueble si vamos a realizar una compra que tenga su terreno propio, lo cual nos da unas ventajas. Somos propietarios de la construcción y también somos propietarios del terreno. Eso nos lleva a otras ventajas, como por ejemplo obtener algún crédito de tipo bancario, donde se nos dé un préstamo de una cantidad de dinero y donde nosotros podemos poner en garantía ese inmueble con su terreno propio, que no ocurre o no ocurre muy regularmente si no tiene él la propiedad del terreno. Entonces allí también el registrador juega un papel muy importante en este tipo de operación, porque para el contrato de préstamo no se requiere que sea registrado de préstamo de dinero. O sea, puede, si lo quiere tener, que goce de alguna fe pública, se presenta ante la notaría y el notario da fe de que firmaron ese documento a las partes y queda constancia allí pues en los libros del registro de esa operación y queda archivado el documento completo. Entonces no hace falta para un contrato de préstamo registro, pero sí hay que dar una garantía para que nos den el préstamo, para que nos faciliten el préstamo de dinero. Entonces sí, obligatoriamente el documento debe ser registrado, porque así lo dice la ley, que no puede existir una hipoteca si esta no es debidamente registrada. Es decir, tiene que cumplir esa solemnidad para que pueda existir una hipoteca. Es otra de las ventajas que nos da el obtener un inmueble con un terreno propio. Entonces allí en la anotación o en la constitución de esa hipoteca, el registrador entonces también juega un papel importante porque tiene que revisar los libros, tiene que inscribirlo y tiene que ver que tenga relación directa con la propiedad del terreno. De hecho, en la mayoría de los casos, cuando vamos a adquirir una vivienda u otro tipo de inmueble, lo adquirimos con un préstamo de alguna entidad y a la vez constituimos una hipoteca en garantía de que vamos a satisfacer el crédito de la persona que nos está otorgando el préstamo o que nos está otorgando el dinero. Este programa queríamos hacerlo porque a veces vamos a adquirir algo, un inmueble y no tenemos la orientación debida y a veces nos priva, nos limita, y este programa pues es casualmente para orientar, para indicar el camino, que por supuesto son apenas nociones elementales. Habrá que consultar a un profesional competente y hacer otras averiguaciones, pero en principio es una orientación que por supuesto que no solamente va a ayudar a la persona que va a realizar este contrato o este tipo de operación, sino que también, pues, como siempre digo, todo tiene relación y contribuye también al desarrollo de la comunidad en general. Espero que esta pequeña explicación haya sido entendida por ustedes y seguimos siempre a su disposición. Habló para ustedes el abogado Camilo Hurtado Lores.